Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión estoy muy contento, me llevó mucho tiempo poder empatar agendas con ella, ahora sí que muy difícil localizarla. Ella además de ser esposa, madre, ama de casa, tiene un trabajo y es música, bueno, ya platicarán con ella, tiene un no sé si decirle podcast, pero tiene un programa en YouTube, sube infinidad de videos. Es ya una autoridad en la música dentro de la iglesia y enlaza mucho la espiritualidad con la música. Da un seguimiento al programa Ven, sígueme a través de la música, escribe canciones y todo. Entonces, ahora sí que por lo mismo era muy complicado encontrarla y yo creo que pues pusimos esta entrevista desde hace un año, hemos estado intentando empatar y lo hemos pospuesto varias veces, pero bueno, al fin podemos platicar juntos. Para mí un honor y un placer presentar con ustedes a Diana Angulo. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, qué pena, pero es cierto todo lo que dijiste. Ay, Y digo, sí, no, no te culpo, o sea, era bien complicado, pero si no estabas fuera de la ciudad, estabas en un ensayo, estás ahorita ahorita yo sé que tu agenda está súper ocupada porque estás en audiciones de un programa sí, que es muy, muy exigente porque lleva orquesta, lleva coro, ya nos platicarás un poco más. Y aún sí. así, te diste el tiempo. Gracias, Diana, porque sé que tu agenda es súper ocupada. Ahí está bien, muchas gracias, gracias. La verdad me gusta mucho estar aquí. O sea, estaba yo muy, muy emocionada y desde siempre no era eh, el no querer, era el no poder, la verdad. Yo lo Es- sé y no te preocupes, lo entendemos todos. Ahora, aprovechando que estás aquí, Diana, quisiéramos que nos platiques un poco. ¿Quién es Diana Angulo? ¿Cuáles serían tus antecedentes familiares? ¿De dónde vienes? Mm, me gusta esa pregunta. Pues yo soy mexicana, soy la mayor de 4 mujeres. Mis padres también son mexicanos. Ahorita yo vivo en Utah con mi esposo porque Mario estudió en Nueva Idaho, perdón, yo estudié en Nueva Idaho, él estudió en Nueva York y en Provo, pero nuestras familias ambas están en Puebla. Eh, Crecí dentro de la iglesia, pero también hubo un momento en el que yo tenía que decidir si era lo que quería o no. Y supe que sí. que, ¿De que, qué que sí. parte de México eres, Diana? Mira, yo siempre digo soy de México porque es más sencillo, pero yo la verdad nací en Hermosillo, ¿Ok? pero me crié más que en cualquier otra parte en la Ciudad de México. Pero siempre digo que soy de Puebla porque la verdad, híjole, yo creo que de México es mi lugar favorito. Y también mi esposo es de allá, entonces ahora tengo dos razones para decir que... Bueno, tres, porque ahora mi familia vive en Puebla, entonces ahora tengo tres razones para decir. ¿Vas a ir ahora para la Casa Abierta, la dedicación del templo a Puebla o no? No, ojalá. No, no podemos. Por cuestiones de la escuela de mi esposo y cosas así, o sea, se, es solamente ir 2 días y la mitad de eso es estar en el avión, entonces se complicaba mucho y Sí. era casi no estar nada, pues sí, sí fue en un tiempo un poquito extraño, pero Ya ni habrán modo. oportunidades de ir con la familia por allá, ya con más Sí, sí, calma. sí, sí, pero sí, Oye, pero estamos todos entonces, emocionados. perdón, decías que, bueno, de México, Ujú. eh, obviamente la Ciudad de México es donde te sientes, bueno, Puebla es donde te sientes más identificada, pero creciste mucho Sí, en la Ciudad de México. sí, Y sí. sígueme platicando, ¿tu familia cómo era? ¿Tus papás muy dedicados a la iglesia? No, porque me llamó la atención que tú tuviste en algún momento que buscar el testimonio por ti misma. Eso me da a Sí. entender que ellos te enseñaron desde pequeña, o sea, creciste en el Sí. Evangelio siempre. Sí, sí, la verdad, debo decir, o sea, hace poquito hablaba yo con una amiga de esto. Ella me decía, eh, y pues estoy totalmente de acuerdo con ella, dice que hay gente que dice que nació privilegiada por dinero, nació privilegiada por el lugar en el que están, nació privilegiada por la situación, etcétera. Pero ella me dice, yo siento que yo nací privilegiada por los padres que tengo. Y cuando ella dijo eso, le dije, ay, tienes razón. O sea, honestamente, y sin entrar mucho en materia, pero la verdad, o sea, en mi familia hemos pasado de montones de pruebas y muchas cosas, pero sí creo que si yo nací con un privilegio, fue buenos padres.
no solamente porque eran fieles a la iglesia o lo que sea, sino porque mis hermanos y yo lo hemos comentado, ellos fueron muy sabios en enseñarnos el Evangelio de una manera que no se sentía forzada. Era como que nos lo enseñaron como un estilo de vida, y en el momento en el que cada quien tuvo que tomar sus propias decisiones o decidir, eh, fue natural. Hubo un día en específico que me acuerdo mucho que yo empecé a hacer muchas preguntas, en especial de José Smith. No me entraban muchas dudas ni de Dios, ni del libro de Mormón, ni tal y cual cosa, eran específicamente del profeta. Y me acuerdo mucho que senté a mi papá, o sea, literalmente lo senté, le dije, a ver, necesito saber algo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y él me seguía respondiendo y respondiendo. Y yo me acuerdo haber sentido como, ok, tiene sentido, pero no me sentía convencida. Entonces en un momento él me dijo, mira, como que dejó de explicarme y me miró de frente y me dijo, Diana, no importa todo lo que yo te diga, tú vas a seguir teniendo dudas hasta que le preguntes a Dios. No hay forma de quitarte esto de ti. Entonces tienes que hacer tu propio trabajo. Habla con Dios. Dile que quieres saber y pregúntale varias veces, estudia, ora, etcétera, y él te va a decir. Y me dijo, yo te puedo decir que yo sé que es verdad, yo tengo mis pruebas, yo he tenido mi trabajo, mi testimonio, pero no hay forma de que yo te diga, hazlo o esto es así y ya. No, tienes que decidir tú misma y ser fiel. Y pues la verdad eso, me acuerdo que a la Diana de 14 años creo que tenía yo, pues como que no le encantó la respuesta, era como, ay, nada más dime ya, ¿no? Pero pues ya yo trabajando y entendiendo y orando y haciendo todo ese proceso que él me invitó a ver, me di cuenta que realmente sí, yo nunca hubiera estado conforme con solamente su palabra. Yo confiaba en él como mi papá, pero sí, no, nunca hubiera estado como totalmente conforme solo con eso. Eh, no puedo decir que me llegó luego, luego, solamente por una oración. Tomó algunos meses, pero llegó el momento en el que simplemente lo sentí y de allí, claro, he tenido mis momentos de dudas y es algo que creo que todos vamos a tener todo el tiempo porque vamos cambiando y conocemos nuevas cosas o vemos las cosas de manera diferente. Uh, pero la base ahí está, o sea, la forma de volver a reforzar ese testimonio o de volver a incluso recibir las mismas respuestas si las necesitas, es la misma, es preguntar a Dios, orar a Él y realmente querer saber eh, por las razones correctas. Y sí, Gracias, Diana. ¿Y más o menos qué edad tendrías? uh, yo tenía como 14 años, más o menos, tal vez 13. Me acuerdo que que fue antes de la prepa, pero no me acuerdo bien. 13, 14 por ahí. Ok, y ahora volviendo un poco o escuchando un poco de tu niñez. Ujú, Eh, Me gustaría saber, tú eres la mayor de cuatro hermanas. ujú, ujú, ¿Cómo era ser la hermana mayor? Generalmente asumen un rol, o por lo menos así es con mis hermanas mayores, un rol de cuidan a las niñas chiquitas o algo por el estilo. ¿Tú ujú. hacías esto? ¿Te tocaba hacer eso? O, Sí, mm, pues bien, no me acuerdo exactamente que mi mamá me dejara como que muy a cargo de ellas o que se fuera mucho rato. La verdad, mi mamá estuvo todo el tiempo con nosotras. Pero sí, puedo decirte que ser la hermana mayor es de las cosas que más disfruto, o que siempre me han gustado, o sea, también creo que tiene que ver con que me llevo muy bien con mis hermanas, amo ser su hermana y no me acuerdo que estuviera yo como que a cargo de cuidarlas muchas veces como comento, pero sí creo que fue inconsciente tomar un rol de responsabilidad en algunos momentos eh, respecto a cosas que necesitaban o decisiones que se tenían que tomar o lo que sea. Sí, me tardé muchos años, ya adulta, me di cuenta que era un rol que yo solita agarré, o sea, mis papás jamás me lo pusieron ni nada, o sea,
ni me pidieron nada en específico, pero yo solita lo tomé. Um, interesantemente, también cuando recibí mi bendición patriarcal, habla específicamente de mi rol como hermana mayor. Y yo ya lo sentía, o sea, no, o sea, para mí que lo dijera la bendición patriarcal fue como una confirmación de algo que yo ya había sentido. Entonces fue muy bonito leerlo ahí también. Porque era algo muy personal, era algo que ni siquiera mis papás les había dicho, de cómo me sentía. Y sí, es todavía una de las um, ¿cómo podría decir? Como una de las partes que considero favoritas de quién soy yo. Sí. Uh-huh. Ahora, yo te conocí, Diana, hace un poquito más de un año, y yo te Uh-huh. conocí en el rol dirigiendo un coro y orquesta y en un rol de liderazgo y Sí. a pesar de tu juventud. Tengo la inquietud, ¿cómo eras de niña? Porque yo ya te conocí muy formal, o sea, frente a, frente a un grupo de 100 personas entre coro, orquesta y área técnica, y te Uh-huh. vi, digo, con tu sonrisa característica, pero al final en un papel de mucha responsabilidad. Y entonces ahorita que estoy platicando contigo, que hablamos ya de Diana Angulo, de tu familia, la hermana mayor, me queda la duda, ¿cómo eras de niña? ¿Siempre fuiste así más seriecita, más centrada o no? Sí, 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 siempre fui más seria. Era la niña que todo el mundo decía, es más, se porta como una persona más grande que Ok. para su edad. Me lo dijeron creo que toda la vida. Y no lo, perdón, no lo hacía a propósito, simplemente, no sé, ya había como cierta seriedad en mi persona, creo. Um, Era muy tímida cuando era niña, definitivamente. Me costó trabajo hacer amigos en algunos momentos de mi vida, precisamente por esa timidez. Eh, pero empecé yo a crecer más cuando empecé a abrirme un poquito más y me di cuenta poquito a poquito que yo era mucho más extrovertida que introvertida, o sea, me sentía como que más viva, pues, o sea, no necesariamente, y cuando digo extrovertido no me refiero a que como que muy bonachona y volátil y todo, ¿no? O sea, para arriba y para abajo, simplemente que yo me sentía como que más completa trabajando con otra gente que sola o haciendo cosas con otra gente que sola. eh, pero pues por mucho tiempo sí fui más seria, pues, o sea, siempre, sí, no siempre, pero varios momentos en la primaria, en la secundaria, los dos, sí estaba yo un poquito más en la parte tímida tal vez. Pero eso se fue quitando. La verdad, el benemérito, que era la escuela de la preparatoria de la iglesia, eso a mí me ayudó bastante como a salir de allí. Y los buenos amigos que hice allí también. Ahora, yo sé que en el Benemérito, y ahorita vamos a hablar porque ya me has platicado, te envolviste mucho en la música, pero me queda la Ujú. curiosidad. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que la música era lo tuyo? ¿Fue de niña? ¿Fue en la secundaria? ¿Fue en el Bene? No, fue después del benemérito. Todavía después, ok. Sí, sí. Mira, yo empecé a tomar clases de piano mi mamá dice que a los 5, casi 6, algo así. Estaba yo chiquita. No fui muy constante de chiquita, pero como que no lo dejé por completo nunca después de empezar. Era como un poquito lento en algunos momentos, o unos meses era lento y otras regresaba a clases y venía y iba, lo que sea. Pero llegó el punto en el que no tenía yo clases formales, pero mi mamá, ahí sí, eso sí, si alguien me pregunta quién te enseñó a tocar el piano, yo siempre digo mi mamá, me preguntan, ay, ya sabe tocar, le digo, no, ella me puso a practicar, y no me dejó no practicar. Entonces, y siempre lo voy a decir, hasta que me muera, siempre lo voy a decir. Eh, Porque llegó un momento en el que yo dejé de recibir clases formales, pero podía practicar. Y practicaba principalmente porque, curiosamente, nosotros nos cambiamos mucho de casa. A todos los barrios que llegábamos no había pianista. O no había gente que quisiera tocar el piano. O había gente que podía, pero solo con una mano. O cosas así. Entonces, siempre terminaba yo siendo la pianista del nuevo barrio. Entonces, tenía que practicar. Entonces,
cada semana practicaba por lo menos los 3 himnos del siguiente domingo. Entonces, así nunca dejé el piano, me pasé del himnario simplificado al himnario verde yo solita, porque mi mamá ponía. No creo que sea como que, la verdad, honestamente, no siento que sea un mérito mío, porque pues yo creo que yo sola sí lo hubiera dejado, pero, pero pues mamá estaba ayudándome. Y pasó todo esto, entré al Benemérito, yo tenía planeado de hecho entrar al ballet, porque la maestra Lupita es mi tía abuela, y, y y pues hablábamos mucho de eso, ella iba a mis bautismos, bueno, que fue a mi bautismo, al de mi hermana, pasamos navidades con ella, o sea, era como que algo medio entendido que yo iba a hacer la audición para entrar a ballet. Pero poquito antes había conocido yo a Otón, conocí la orquesta, me gustó mucho el ambiente, me llamó la atención, tomé clases de violín como año y medio, algo así. No soy buena en el violín, la verdad. Entonces decidí entrar a la orquesta. Ay, perdón, es mi esposo. No, perdón. Sí, sí, está bien. No se acordaba. Entonces, me acuerdo mucho cuando le dije a mi mamá que iba a entrar a la orquesta. Y pues le dio gusto, le dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, pero pues al mismo tiempo yo sabía que era como que como que algunos de mi familia estaban tristes de que no iba a intentar entrar al ballet. Pero entré a la orquesta, empecé a tocar el oboe, que es un instrumento de viento que no mucha gente no conoce, pero ahí búsquenlo. Se parece al clarinete. De hecho, uno de mis amigos del Bende siempre me molestaba, decía, ¿tu clarinete? Y yo, que no es, que es oboe, tu clarinete. Y el sonido de pato. El sonido de pato, sí, sí, sí. Y me gustó mucho, o sea, aprendí bastante. Allí debo decir que me acuerdo mucho que alguna vez, bueno, de hecho varias veces, Otón, que era el director de la orquesta, me ponía a cargo de ensayos, de secciones, de ensayos por instrumento, se divide en vientos y metales y cuerdas y percusiones, y me ponía a veces como a cargo de ciertas cosas. Y me acuerdo mucho que me llegó a decir en varias ocasiones, tú tienes que aprender a hacer esto porque algún día tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer de manera como profesional. Y yo, no. O sea, yo me decía eso y yo ni me acordaba, hasta hace poco me acordé, pero realmente no era parte de mis planes, me gustaba. Y debo decir que mucha gente me decía como, no entiendo por qué no estás buscando entrar a la escuela de música, y yo, no, es que no quiero. Yo quería estudiar idiomas y estaba súper metida en eso de intérprete y traductor y quería conocer 6, 7 idiomas si podía y cosas así. Entonces, todo esto fue como que mi camino en la música, pero no fue sino hasta que me rechazaron de todas las escuelas de idiomas a las que apliqué, que pues alguien me volvió a insistir como, Diana, ¿por qué no intentas en la de música? Y yo la verdad, más de un ya que, o pues no pierdo nada literalmente porque no tengo escuela, más que sí, tienen razón o ahora sí lo siento. No, la verdad no. Eh, pero recibí varias respuestas de Dios en específico que me di cuenta que no solo era algo que me gustaba más de lo que yo me admitía a mí misma, sino que también Él no me iba a dejar sola y que Él, lo que sea que yo sintiera que me faltaba mucho, que Él me podía ayudar. Me vienen varios pensamientos ahorita que me estabas platicando todo esto. Primero, no sé qué habrá dicho tu tía, bueno, tu tía abuela, la maestra Lupita, de que al final cambiaste la orquesta por el ballet, lo cambiaste y te fuiste a la orquesta. Sí. En algún momento platicamos tú y yo de gente que conocemos en común. El maestro Otón es uno de ellos. También estuvo en esos años Juan Carlos López Mora, ¿cierto? López, sí, sí, sí.
Sí, que los él amo a y yo los dos. estuvimos juntos en el Bene Oh, wow. y nos vimos el Benemérito tocando y cantando afuera de los salones y era parte del cotorreo, aunque él era mucho más formal y ya se fue primero a la misión porque era un poquito mayor. Este, y entonces, bueno, me queda claro que al final el Señor es el que nos va marcando el camino. Yo no Sí. sé cómo te hubiera ido si hubieras estudiado idiomas, o sea, no sé dónde estarías o no sé cuál sería, Ujú. probablemente seas una buena maestra de idiomas, pero me queda claro que al haber estudiado música, hoy en día tienes la oportunidad de influir sobre muchísimas personas, o sea, mucha gente sigue tu canal, y obviamente el programa de Lamb of God o los coros que has establecido antes te ha permitido de alguna manera influir en la vida de la gente a través de algo tan Sí, hermoso que es la música. sí. Entonces, yo creo que ahora sí que el destino no se equivoca. Me da gusto que de alguna manera no te hayan aceptado en la escuela de idiomas y que al final hayas decidido estudiar música. Sí. Saliendo del Benemérito, luego entraste en la universidad. ¿Qué pasó en ese lapso? No, es una buena pregunta. Precisamente, bueno, yo estuve investigando por un año, en todo el tercer año de la preparatoria o del bachiller, que era el benemérito, estuve investigando escuelas de idiomas, como no tienes idea. Busqué becas, busqué cosas, busqué el fondo perpetuo para la educación, que en ese entonces todavía era un poquito más accesible, muchas cosas, porque ahí está la otra, las escuelas de idiomas son muy caras y yo no tenía dinero, mi familia tampoco. Entonces estaba yo buscando formas de hacerlo, pero al final por una cosa o la otra, yo salí a los 17 de la preparatoria, eso fue un problema para unas escuelas por no sé qué razón. También fue un problema para el fondo perpetuo, no me lo dieron porque no tenía 18. Um, Luego tuve una operación que no podía hacerse en otro tiempo más que en una fecha en la que era la aplicación para una de esas universidades y no aceptaban que no fuera nadie más que yo, no podía enviar una carta a poder, nada. Entonces fueron una tras otra que literal puerta tras puerta tras puerta se cerró sin, sin ni control, pues. No, no había nada que yo pudiera hacer, no podían dejarme de operar, no podía yo adelantar mi cumpleaños, o sea, muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas que eran um, como que parecía muy planeado, es como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? En esos meses, Otón sale del benemérito y no logran encontrar a tiempo a una persona que tome el cargo de director de la orquesta. Entonces, Juan Carlos López Mora trabajaba en el Departamento de Cultura y Deporte que se encargaba de revisar el ballet y la orquesta, el coro y estar a cargo de todo eso y de todos los deportes representativos de la escuela. Entonces me llamó a mí y otros dos amigos y nos pidió hacernos cargo de la orquesta como directores adjuntos. Para ese entonces yo ya tenía 18, pero las aplicaciones para las otras escuelas ya habían pasado. este, al final estuvimos todos un ratito, pero al final ellos dos, uno se regresó a su casa y el otro, una se regresó a su casa, perdón, y el otro consiguió un trabajo mejor, porque esto era prácticamente voluntario. Um, entonces me quedé yo como la directora de la orquesta unos meses antes de que ¿Cómo encontraran un crees? director. A eso sí no Uh-huh. me lo sabía, ¿eh? Sí, sí. De hecho, fue precisamente el nuevo director que curiosamente venía de Puebla, el hermano Anselmo Mata. Él fue el que me insistió y me dijo, ¿de veras no quieres intentar estudiar música? Eh, y cuando él me lo dijo, fue la primera vez que dije, pues bueno, o sea, podemos intentar. Entonces fue que fui a hacer los exámenes de música a la UAP en Puebla, que es la Universidad del Estado de Puebla en México, y entonces decidí entrar. O sea, bueno, decidí hacer los exámenes y los pasé y todo. Sí. Ok, y entonces, porque tengo entendido, tú estudiaste en BYU, Idaho. ¿En qué momento se da esa transición entre la universidad en Puebla y mejor decidir terminar o estudiar en BYU en Idaho? Bueno, después de la misión se dio esa oportunidad porque mi presidente, bueno, perdón, llegué a Puebla en 2011, 2013 salí a la misión
me mandaron chistosamente a mi casa de regreso a México. O sea, mis papás eran parte de la misión México Noroeste en la Ciudad de México y me No asignaron vengas. esa misión. Sí, me asignaron esa misión. De hecho, mi primer zona fue mi estaca. Entonces, mucha gente, en vez de decirme hermana Angulo, me decía Diana. Era muy chistoso. Um, pero Oye, bueno. parecías los misioneros de servicio de hoy en día que sirven en su casa, ¿no? O sea, hoy en Ajá, día ya, ajá. ya está esa figura de un misionero de servicio que Sí, sirve en su área, en su estaca. sí, Pues en ese tiempo no estaba, debe haber sido sí, muy raro verte con tu gafet y como misionera sí. Sí, en sí, la sí, misma o sea, estaca donde estaba antes. sí, mis líderes de zona, en especial uno, me hacía burla de eso porque me decían, oigan, perdón, antes de que empecemos la junta, le mandaron saludos a Dianita. Y yo, oh, qué enfadoso. Ah, muy Pero buena, me porque imagino era que no muy te chistoso. faltaban buenas invitaciones a comer, ¿no? Pues digo, conocías a los miembros del estaca de alguna Sí, sí, manera. de hecho, llegamos a abrir el área, mi primer área, conocí a mi compañera y saliendo de la casa de misión, le pregunté a dónde vamos y me dijo, la verdad no conozco, estamos abriendo área juntas. Y dije, ¡ay, qué padre! ¿Cómo se llama? Y me dice, Acueducto. Y yo, Acueducto era un barrio de mi estaca, Arbolillo, que estaba ahí atrás del Benemérito. Y, o sea, me ve que me pongo pálida y me dice, ¿qué tiene? Pues no nos conocíamos. Entonces le dije, le cuento en el taxi. Entonces llegamos, el obispo lo acababan de llamar, yo conocí al obispo, eh, no sabíamos a dónde ir, estábamos buscando direcciones de alguien, encontramos a una hermana que ya falleció, la hermana Patti. Ella es muy chistoso porque la hermana es ciega, pero pues tiene un perspicacia increíble. Entonces la vi de lejos caminando entre los edificios de la unidad de acueducto. Me le acerqué y dije, la hermana Patti, me dice, ¿quién es ella? Le digo, es amiga de mi mamá. Entonces fuimos con ella, le dije, hermana Patti, y dice, sí, dígame, somos las misioneras. Ay, hermanas, ¿cómo están? Y le dije, sí, bien, oiga, no sé si se acuerda de mí, soy Diana Angulo, hija de Mayra. Ay, claro que sí, ¿cómo estás? Espera, ¿eres misionera aquí? Sí. Oh, wow, no me lo esperaba. Le digo, hermana, solo quiero saber, los hermanos Vega, que son una familia hermosa. Dije, ¿los hermanos Vega son de este barrio? Y me dice, sí. Ah, ok. Eh, ¿Nos puede llevar a su casa? Ah, sí, claro. Y la hermana sí, ella bien conocía todo el camino y ella nos llevó a la casa. Dice, su timbre está aquí. Y ya entonces me dijo, mira, aquí está la mano. Me agarró mi mano y me puso para que viera el timbre, estaba medio escondido. Y ya tocamos, abrió el hermano Vega, chistosamente me vio y me dice, ¿qué haces aquí? Muy chistoso. Uh, y allí empecé mi misión. Todo esto para decir, mi presidente de misión a la mitad de la misión nos dijo que quería hacer algo para que tomáramos más en serio el aprender inglés, porque él desde que llegó lo puso así de regla estricta, tenías que estudiar tu hora de idioma, era estrictamente para el idioma. Los americanos aprender español, los latinos aprender inglés. Todos los días tenemos que estar estudiando, a tal grado de que en cada martes que era nuestra junta de zona de distrito, nos hacían un examen de inglés, los americanos a los latinos. Entonces, al año, mi presidente y yo llegamos casi al mismo tiempo. Entonces, al año, él dice, te necesito hacer algo para que se tomen el inglés más en serio, porque muchos de ustedes creen que estoy jugando. Entonces, como a los 3 meses de eso, anuncia que iba a abrir una fundación junto con su familia para pagarle todo el primer año de escuela a los que pasaran el TOEFL test, que es el examen de inglés que tienes que pasar para estudiar en Estados Unidos, y dijo que a quienes lo pasaran les iba a pagar el primer año de escuela en BYU, Idaho. Entonces, yo decidí intentar después de la misión, todo esto fue después de la misión, y pues sí, mi inglés no era bueno antes de la misión y yo aprendí inglés en mi misión. Pasé el examen y me pagaron todo. Entonces dejé la escuela en la UAP. Eh, Pensé en revalidar, pero me di cuenta cuando llegué allá que el programa de música era muy diferente entre México y Estados Unidos. Hay cosas que a México le faltan, pero también hay cosas que a Estados Unidos le faltan, o sea, son diferentes.
Pero dije, bueno, si ya estoy aquí, pues mejor empiezo desde el principio. Entonces, a los 23 años volví a empezar la carrera de música en vivo allá, por bendición de mi presidente de misión. ¿Tu presidente era de Idaho? ¿De dónde era él? Sí, de Idaho Falls. Vivía allí a 30 minutos de la escuela. Uh-huh. Por eso el énfasis, porque él al estar tan cerca conocía obviamente el nivel de la escuela y sabía que era un buen Sí, ambiente para ustedes como exmisioneros y todo eso. sí, 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 y también nos cuidaba, pues, porque, o sea, esa oferta fue primero principalmente para sus misioneros. Uh-huh. Oye, qué interesante historia, digo, qué Uh-huh. sorprendente que te hayan llamado a servir a la misma estaca donde vivían tus Sí, papás y sí. me recordó un poco en la misión. Yo tenía un compañero que él había salido de Coatzacoalcos y llegó a la Tuxtla Gutiérrez, que es donde nosotros servimos, que todavía abarcaba Uh-huh. Chiapas y Tabasco. Oh, wow. Y estuvimos juntos en Tonalá, que es cerca de la Uh-huh. costa. Sí, 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 con Y entonces cerca de Tonalá hay un lugar que se llama Puerto Arista. uh-huh. Sí, Puerto Arista es donde íbamos, o Paredón, no, Puerto Arista. Uh-huh. Y ahí yo lo acompañé a él a enseñarles a sus papás, porque sus papás no eran miembros de la iglesia y él vivía en Coatzacoalcos con sus abuelitos. Y Oh, entonces sus papás vivían ahí y sus papás nos recibieron, nos dieron de comer, nos escucharon, pero al final me dijo, mira, un hijo es misionero mormón, tengo un hijo que es ministro cristiano y el otro hijo creo que era cura católico o algo así. Dijo, entonces nosotros hemos decidido mantenernos neutrales, pero pues aquí lo recibimos. Pero fue una qué experiencia cool. muy padre porque Ya. fuimos a ver a los papás de mi compañero y a enseñarles el evangelio. O sea, para mí fue algo como que fuera de lo más normal. Y ahorita Sí, tú sí, que me sí. platicas que te mandan a tu estaca, que conoces a los miembros a lo largo del barrio, bueno, es una experiencia de ese tamaño, pues algo no tan común. Sí, Y no, de hecho, ese día, como acabábamos de llegar al área y pues lo estamos abriendo, el barrio tenía creo que como un mes sin misioneros, porque hubo un problema con el departamento, algo así. Entonces, no teníamos dónde comer, llegamos con esta familia que son los Vega, y nos dijeron, ¿tienen dónde comer? Dicen, no, dice, bueno, vénganse para acá a la hora de su comida, quedamos en una hora, regresamos, y me acuerdo mucho que estábamos ahí sentadas comiendo, y el hermano Vega se sentó ahí con nosotros, y mientras no hablábamos me di cuenta que estaba su carita así como viéndome. Es que te veo, perdón, la veo y no me la creo. O sea, Diana Angulo, hermana Angulo, no sé qué decir, está en el barrio como misionera. O sea, te acabo de ver hace un mes con tus papás. Y yo, sí, yo sé también, o sea, fue un shock para varios, más porque empecé en mi estaca, pues. Después fui a otras estacas, al segundo barrio o la secundaria que tuve, también conocí a gente, estaba cerca del Benemérito, pero la otra ya no tanto, entonces fue un poquito más nuevo, digámoslo así, pero sí, sí me pasó pues, todo el tiempo, creo, sí. o fíjate cómo las cosas se van acomodando, porque al final, para ti, que de alguna manera conocías algunas familias o algunos hermanos, fue mucho más fácil abrir área. Imagínate que hubieran mandado a tu compañera con otra misionera que no tuviera ni idea de la zona. O sea, de alguna manera ayudaste a abrir área más fácil. Y yo Sí, no sé sí, sí. qué tan complicado, qué tan tentador habrá sido para tus papás no buscarte. Sí, mira, fue muy chistoso porque yo llegué a la misión en agosto y la estaca Arbolillo dentro del área se conoce por tener una super fiesta de 16-15 de septiembre, que es la independencia de México. Se pone tan en grande que gente de fuera viene y llena el lugar y es muy padre, ¿verdad? Es muy bonito. Entonces, yo ya lo conozco, ¿no? O sea, yo viví eso muchos años, entonces yo estaba muy emocionada por eso. Pues mis papás me mandan un correo una semana antes y me dicen, porque para esto mis papás es curioso y siento que pues, yo lo tenía programado, porque para el momento en el que perdón, para el momento en el que yo entré a la misión, ellos ya se estaban mudando de ciudad. Pero lo interesante fue que como mi papá era maestro del Benemérito, lo estaban cerrando, ellos se iban a quedar allí mismo, la misma casa, misma ciudad, quizás otro lugar, pero así, ahí cerquita en el área les gustaba mucho. Y mi mamá y mi papá nos sentaron a las 4 un día
yo ya había enviado mis papeles, pero no tenía mi llamamiento, todavía no sabía dónde iba. Y entonces nos sentaron y nos dijeron, ¿saben qué? Queremos avisarles que tenemos que salir de la Ciudad de México. No sabemos por qué, la verdad estamos tristes. Y mi papá me acuerdo que dijo estas palabras, dijo, yo creí que iba a envejecer en la Ciudad de México con su mamá, pero al parecer el Señor nos está pidiendo que nos mudamos. Entonces después de ahí se empezaron a hacer planes. Para cuando yo recibí mi llamamiento, um, ellos ya tenían planeado irse a Cuautla, Morelos. Y todo estaba planeado para que, curiosamente, una semana antes de que yo entrara al CCM, ellos ya estarían en Cuautla. Y después llega mi llamamiento. Entonces, cuando lo vimos fue un shock y fue interesante para todos, porque, pues sí, o sea, ellos se fueron de la ciudad y entonces yo llegué a la misión, a la misma área, exactamente a la misma área. Yo pasé Wow. muchas veces por mi casa. Y entonces, una semana antes del 15 de septiembre, te digo que yo estaba súper emocionada por esa fiesta, porque los misioneros podíamos ir y llevar gente. Y teníamos una familia en específico que queríamos llevar y estaba muy padre todo. Pues no me mandan mensaje a mis papás y me dicen, Diana, una pregunta. Dice, si no quieres, está bien, no importa, pero queremos ir a la fiesta del 15 de septiembre a la Ciudad de México. ¿Vas a ir? Y yo, quería. Este, pero total, mi compañera y yo platicamos, dijimos, bueno, o sea, podemos quedarnos. Total que yo no fui a la fiesta, tristemente, para que entonces ellos pudieran ir. Y los hermanos del barrio llevaron a nuestros investigadores a la fiesta. Y yo decidí que hiciéramos eso porque yo sabía que mis papás no conocían a nadie en esa nueva ciudad. Entonces, si no se sintiera como que un escape para ellos, no me lo hubieran dicho, no me lo hubieran pedido. Eh, pero, pero sí, y ya después platicamos y sí fue como de no, sí estuvo muy bien, fue un respiro, fue esto, el otro, o sea, ha sido difícil empezar otra vez. Porque imagínate, teníamos como 14, 15 años seguiditos viviendo en la Ciudad de México. Entonces sí fue pasado para ellos, pero sí, o sea, sí me acuerdo que dije, ay, se pasa. Pero, bueno, pues solo fue un día y ya, entonces ¿Y no le preguntaste al tratamos de presidente evitar si, verlos. no le preguntaste al presidente si habría problema? Quizá él te hubiera dicho que no había No, problema si se veían. no, la verdad no se me ocurrió, solo fue como que es algo que uno piensa que es obvio o lógico que no puedes ver a tu familia, entonces solo no lo pensé, la verdad. Y mi compañera tampoco, o sea, ninguna fue Ajá. como, bueno, pues ya ni modo, no podemos ir. Y te digo que nos pasó varias veces. Me pasó con mis hermanas una vez, yo las vi de lejos y una de mis hermanas un día me vio a mí de lejos, entonces, o sea, porque pues ellos o por alguna razón regresaban a la casa o necesitaban hacer cosas o lo que sea, y también Cuautla está bien cerquita de la Ciudad de México, era fácil ir y seguían teniendo amigos allá. Entonces sí, o sea, nos pasó varias veces. Y mi mamá me mandaba cosas con los miembros. Era muy chistoso porque los misioneros recibían paquetes por medio del correo. Yo los recibía los domingos por medio de los miembros que me decían, vi a tu mamá en la estaca, te manda esto. Vi a tu mamá Sí. no sé dónde, te mandó no sé qué. Tu abuelita me dijo que te diera no sé qué tanto. Entonces, sí, no sé, fue muy tierno. Claro, mientras estuve en esa estaca, porque ya cuando estuve en Contepec o estuve en Villa de las Flores, que fueron las otras dos áreas que tuve, fue diferente ya. Pero igual yo sabía de ellos o me llegaron cosas por medio de otra gente, etcétera. O sea, ¿en ese tiempo ya estaban las llamadas semanales o todavía no? No, no, no. No, mira, cuando dijiste estás muy joven, yo sé que, aunque mi edad, yo sé que sí soy joven, pero a veces yo creo que la gente cree que tengo 23, 24, pero no, yo ya tengo 31. Entonces yo estaba en la misión hace 10 años. O sea, no, no, no. Okay. Para que hicieran lo de las llamadas semanales, creo que fue en 2019 que lo pusieron, me parece. Poquito antes de la pandemia fue que lo abrieron. Bueno, Poquito antes, para que te des porque, una idea, en mis tiempos ni siquiera había correos electrónicos, ándale, entonces, o sea, en sí, mis tiempos todavía fue por carta a mano, así que casi ándale. señales de humo, así que 31 estás Estoy muy bien, jovencito. Sí. estoy bien. Sí, Oye, sí, Diana, y no, bueno, pues, decides, perdón, dale, dale. perdón,
decides irte a BYU, Idaho. Ujú. Ahí decides volver a empezar, no revalidas materias y estudias música. Ujú. ¿En qué momento conoces a quien hoy es tu esposo y formas tu familia? ¿Fue durante la universidad? ¿Fue después? ¿Fue durante la Am, misión? No sé. pues mira, lo conocí, o sea, de que yo supe de él y él de mí en un campamento de EFI o FSY o SOY y CEMEJ y todo eso, Ajá. en 2015. Él era participante, no miembro de la iglesia, y yo ya era consejera. Ujú. Sí, yo le llevo a mi esposo 5 años. Eso fue en 2015. Lo volví a ver una vez en 2016 que dio un discurso, que ya se iba a la misión, se fue literalmente un año después del FSY porque se bautizó y se fue casi luego después. Eh, Se fue a la misión, regresó y yo para entonces ya estaba en BYU, Idaho. Empezamos a platicar en 2019, no por nada más que por la escuela. Uno de mis mejores amigos en Puebla estaba en su barrio y empezaron a platicar de que Mario, mi esposo se llama Mario, quería venir a estudiar a Estados Unidos a BYU. Y entonces mi amigo, que se llama Arnold, que ahorita es el obispo de su barrio, de hecho, eh, Arnold le dijo a Mario, le dijo, oye, yo tengo una amiga que está estudiando en BYU Idaho, se llama Diana, ¿te acuerdas de ella? Ah, sí, ya me acordé. ¿Quieres su número? También le puedes preguntar dudas que tengas o lo que sea. Entonces dijo, sí, está bien. Entonces le dio mi número, a mí me avisó que le dio mi número a Mario. Me preguntó, de hecho, oye, Diana, ¿te acuerdas de Mario Domínguez? Y le dije, ah, sí, el niño Efi, porque ese era el apodo que le pusimos, porque fue el niño que se bautizó por el Efi. Entonces le dije, ah, sí, el niño Efi. Me dice, sí, ándale, ya regresó de la misión, quiere estudiar en BYU. Y le di tu número por si tiene dudas. Tal vez te va a mandar mensaje. Ah, está bien. Y ya entonces empezamos a platicar por dudas que él tenía de cómo venirse. Al final había cosas en las que yo no podía ayudarle porque él decidió después venir a Provo y no a Idaho, que son muy diferentes las escuelas. Eh, pero nos volvimos amigos y mucha gente me ha preguntado, entonces ahí nació todo. Digo, pues sí, ¿no? Porque él nunca fue muy, ¿cómo podría decir? Como coqueto, ni me enseñó nada nunca. También él tenía, y bueno, todavía tiene mucho cariño por la chica que le compartió el evangelio. Y en ese entonces estaban viendo si pasaba algo o no, pero ella estaba en la misión. Entonces medio la estaba esperando. Pues. Entonces no había nada, realmente éramos muy amigos. Y llegó un momento en el que sí me llegué a preguntar, siento que este chico me cuenta todo a mí y yo a él, pero está bien, ¿sabes? O sea, en algún momento sí pensé sería lindo, tal vez, pero es más chico, apenas está empezando, está bien lejos, y luego hay una chica de por medio, no, 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 no. Yo pensé como, no, 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 no. Entonces, no, ni de mí para él, ni de él para mí, nada, 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 nada. Eh, Pasó con casi año y medio, de hecho, de que empezamos a hablar hasta, yo me gradué de la universidad en 2020, fui primera generación pandemia, entonces terminó el semestre en abril, terminé la universidad, me fui a vivir con mi hermana a Utah y empecé a dar clases privadas de piano, la mayoría en línea por la pandemia, eh, y empecé a trabajar en algunas cosas por, por haberme graduado, ¿no? Entonces fue en esos días que eh, él me marcó, ya hablábamos por teléfono, no seguido, pero no era raro que me marcara. Entonces me marcó, me dije, ah, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y me dijo, pues me confesó todo, me dijo que yo le gustaba, que ya tenía muchos centavos y así, bla, bla, bla. Y yo, ah, caray, la verdad sí me tomó por sorpresa por completo. O sea, no, es que Mario es muy cuadrado, eso no lo digo de mala manera, es demasiado correcto y recto y organizado y todo, entonces jamás me lo hubiera imaginado a menos que me lo dijera así como me lo dijo. Entonces me dijo que quería que saliéramos, que si yo sentía lo mismo, le dije, mira, algún momento le pensé, pero no necesariamente me siento así ahorita, pero pues podemos salir. Entonces
Y ya de ahí empezamos a salir, nos hicimos novios, terminamos, no nos vimos como por varios meses, ya después regresamos y después de regresar nos comprometimos a los 2 meses muy rápido. Ya fue como de, no, ¿sabes qué? Si es aquí. Eso fue en agosto de 2021. Nos casamos por el civil en octubre y por el templo en diciembre. Entonces llevamos 2 años y casi medio de casados. Wow, felicidades. Muy bonita historia. Me Sí. llamó la atención cuando decías que, bueno, había una chica de por medio que aunque no eran novios oficialmente, pues Uh-huh. de alguna manera estaba el fantasma ahí, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Pero me llamó la atención entre las obstáculos que tú veías, uno era la edad. ¿Y por qué me llama la atención? Porque al final es un tabú, ¿no? El hombre tiene que Sí, ser ya. o de la misma edad o cosas. Y la verdad es que tienes la ventaja de que eres tragaños. No creo que él vaya a Sí, tener problemas con eso y sí. probablemente en algún momento hasta te vas a ver más chiquita que él cada vez que los vean. Yo no veo en Pues, eso un problema, no, pero sí. qué tan duro fue Perdón, ese, perdón. ese tabú para ustedes o para ti en lo particular? Pues ¿Fue mira, una no, lucha interna o no? ya. No fue un tabú, o sea, de que yo quería que fuera más grande, solamente por la etapa de la vida en la que estábamos. O sea, yo ya estaba terminando la universidad y él estaba empezando. Su primer semestre en BYU fue mi último semestre en BYU Idaho. Entonces, no era tanto el afán de como um, está chiquito o es inmaduro, lo que sea, porque pues, o sea, de hecho es demasiado maduro y, o sea, desde siempre como amigos tuvimos una compatibilidad, la verdad, increíble. O sea, no era el problema la madurez, ¿no? O la edad, sino era más bien como, yo ya pasé por estas cosas y él necesita pasar por esto, ¿sabes? Pero también como, o sea, ahorita te lo puedo explicar, pero en ese tiempo, como yo pensé, dije, o sea, apenas está empezando, él tiene otros intereses y ni siquiera vamos a estar cerca, entonces no lo analicé. O sea, fue como, Claro. ya va, no importa. Y además no te había Ah, dicho nada. exactamente, O aparte de sea, todo, eran muy porque, buenos amigos, pero no te había exacto, dado todavía alguna señal o algo por el estilo que digas, nada, jamás me dio señales, o sea, nosotros empezamos a hablar febrero de 2019, yo llegué a medio pensar esto hasta verano, que fue como julio o agosto, pero te digo, o sea, la verdad me duraron los pensamientos una semana lo mucho, o sea, lo mucho, no hice nada más, no pasó nada. Y él no me dijo nada de que yo le gustaba hasta mayo de 2020, o sea, montón de rato después, muchísimo rato después, entonces pues no, o sea, no hubo nada de por medio y la verdad sí o sea, ahora que lo pienso y veo cómo han pasado las cosas, creo que sí fue un gran acierto de nosotros sin querer, porque encontramos mucha confianza y mucho consuelo uno en otro sin un interés de por medio, entonces siempre fuimos muy sinceros, la verdad. Sí. y eso es bueno en una relación de noviazgo y obviamente es algo maravilloso una relación de matrimonio. Y ahorita que estás hablando de que encontraban consuelo, había buena comunicación, hay un tema que me gustaría tocar y no por ti, porque al final, pues tú siempre has actuado con mucha madurez y lo has compartido en tus redes sociales, lo has hablado abiertamente en algunos videos, pero por aquellos que nos escuchan, porque probablemente alguien está lidiando con lo mismo. Y este tema es en cuanto a los problemas emocionales o las enfermedades emocionales, no sé cómo decirlo, que Sí, sí, muchas sí. personas en estos días los viven y que son muy comunes, más de lo que nos imaginamos, y que en ocasiones no sabemos cómo afrontarlos, cómo tratarlos, cómo identificarlos. Entonces, tú has hablado un poco de que fuiste diagnosticada con depresión, si no me equivoco, y me Con gustaría que ansiedad. con ansiedad, perdón. Y me gustaría que me Sí, platicaras un poco de eso, Diana. sí, Que nos abrieras un poco en cuanto a este tema para beneficiar a aquellos que nos escuchan. claro, mira, a mitad, perdón, estoy toda confundida. A finales de 2018, yo empecé a perder mi capacidad de dormir. Fue muy paulatino, pero yo me acuerdo que hubo días en específico de 2018 que yo ya sentía como que se me iba el sueño en las noches, muy extraño. Ya para 2019 yo me sentía todo el tiempo con un ardor en el pecho muy eh, como asfixiante. Um,
me sentía preocupada sin ninguna razón, me sentía como que me enojaba más rápido y ahora sí de plano no dormía. Había días que dormía 3 horas, 4 horas, me acuerdo que un día de plano no podía dormir nada, que me levanté a hacer cosas hasta que me diera sueño y cuando fui a ver el reloj de cuando me fui a dormir eran las 5 de la mañana y todavía no me quedé dormida luego. O sea, y fueron meses así. Cuando le conté a algunos amigos, debo decir primero que yo llegué a tener la impresión de que tal vez tenía que ver con un problema de salud mental, pero yo no lo quería aceptar. Pero cuando un amigo hizo un comentario bien chiquito y pensé, dije, creo que eso me está pasando a mí. Le conté, me dice, mira Diana, dice, yo a mí no me toca diagnosticar, pero todo lo que me dices suena a que tienes ansiedad. Quizás un poquito de depresión, pero eso sí no sé, dice, pero sí tienes ansiedad. Ok. Eh, Después le dije a mi maestro de piano que en la universidad cuando estudias música tienes un maestro que te da clases privadas de tu instrumento, en mi caso era piano. Entonces me preguntó algo y con una sola pregunta hizo que yo le contara un montón de cosas y le dije, la verdad siento que tengo esto, hablé con un amigo y me dijo que tengo esto tal vez. Y se me queda viendo y me dice, mira, tampoco soy profesional en eso, pero estoy seguro que tienes ansiedad. Y me dijo que él pasó exactamente lo mismo cuando estaba estudiando su maestría. Después de eso fue que yo entonces agarré coraje y decidí ir al terapeuta de la escuela. Me checaron y sí, en efecto, me diagnosticaron con ansiedad. Eh, me comentaron por qué la ansiedad me causaba el insomnio, bla, bla. Entonces empecé como a aprender al respecto. Algo que debo decir es que no, aunque ya sabía que tenía, yo creo que me tardé 2 años completos de hecho un poco más, porque esto me diagnosticaron en abril 2019 y cuando yo me sentí un poquito más en control de mi ansiedad fue chistosamente cuando me comprometí, un poquito antes de comprometernos. Um, o sea, me tardé mucho en estar yo en control de la ansiedad. Y afortunadamente lo primero creo yo que necesitaba aprender y que fue lo primero que aprendí, no llegó muy rápido, pero fue bueno aprenderlo, fue que precisamente, y de lo que he estado hablando en mis redes sociales últimamente, que la salud mental o tener problemas de salud mental no es por falta de fe. A mucha gente le molesta que yo diga eso porque lo malentienden. Creen que el decir que tener problemas de salud mental no es por falta de fe, es decir que la fe no te puede ayudar a solucionarlo. Y no dije eso. Es solamente que se malentiende. Si digo que la salud mental o tener problemas de salud mental no es falta de fe, significa que no te enfermaste o no tienes, porque también hay gente que no le gusta que diga que es una enfermedad, ok, cambiémoslo, pero la cosa es que no tienes esos problemas porque, porque te faltó fe. Porque es como decir que una persona que tiene un accidente de tránsito, o una persona que murió de algo que no buscaba, o una persona que de plano este, se encontró una bala perdida y lo mató, no sé, que todo eso entonces es por falta de fe. Todas las cosas que tienen que ver con esta vida son causa de que vivimos en un mundo caído y es parte de mucha gente, y es una bendición, mucha gente es muy capaz de sentir ansiedad y sentirse un poco deprimido y superarlo, porque no es como que solamente los que tienen problemas de salud mental sufren de ansiedad o son los únicos que entienden lo que la ansiedad es. Todos podemos sufrirlo. La cosa es que hay gente que sí lo sufre de manera un poco más permanente. Incluso hay gente que se muere sufriéndolo toda la vida. No creo que no se cure, pero tampoco podemos esperar que le pase a todo el mundo porque cada cuerpo es diferente. Y Así muchas de es. esas personas sufren de problemas de salud mental porque les faltan ciertas sustancias en el cerebro que hacen que entiendan las cosas de diferente manera o que no las procesen de manera común o de la forma en la que la mayoría de la gente lo hace. Por ejemplo, yo que padezco de ansiedad, tengo una tendencia a actuar
o recibir ciertas cosas de una manera. He mejorado muchísimo, como no tienes idea y como quien me escuche no tiene idea, pero no significa que estoy como fuera de ahí todavía. Y de hecho, algo que pues también mucha gente no le gusta es que cree que dice que no es bueno que yo diga que yo padezco eso. Pero lo cierto es que cuando yo empecé a entender qué era y estos sentimientos que yo tenía, yo los tengo desde niña, pero yo no sabía qué era. De hecho, debo decirte que yo creía que estos sentimientos de ansiedad era el Espíritu Santo diciéndome que algo estaba mal, porque me sentía tan mal, me sentía tan rara, me sentía tan como intensamente preocupada de nada. A mis 7 años, a mis 8 años, yo me acuerdo tener estos sentimientos que yo decía, es que es el espíritu diciéndome que algo va a pasar o que algo está mal, que está mal, que está mal. Entonces yo siempre buscaba entender qué estaba mal. ¿Será que le pegué a mi hermana y no me acuerdo? ¿Será que no hice bien mi tarea? ¿Será que no sé qué tanto? ¿Sí me explico? O sea, yo trataba de encontrar razones por las cuales me sentía así. Ahora sé que tengo toda la vida sintiendo ansiedad, solo que yo nunca supe qué era. Lo sentí en varias relaciones, lo sentí en la escuela, lo sentí en la capilla, lo sentí con ciertas personas y apenas hasta mis casi 27 años fue que supe qué era y fue que supe que tenía que cuidarme de cierta manera y hacer cosas que me ayudaran a controlarlo. En 2019 y en la universidad se detonó, se salió de control, pero lo he tenido toda la vida. Creo yo que, bueno, algunas personas me han preguntado, ¿crees que se cura? Pues sí, sí creo que se cura, solamente no podemos suponer que se va a curar en todos, porque si le dices eso a alguien y no se cura, entonces va a perder confianza en Dios y va a perder confianza en sí mismo, porque entonces va a creer que le falta fe para curarse. Pero el mismo Elder Bednar dio un discurso muy lindo, y de hecho yo basé uno de mis videos de Ben Sígueme el año pasado en eso, que él invita a pensar, ¿tienes fe para ser sanado? Le preguntó a una persona y él dijo sí. Y entonces después le preguntó, ahora, ¿tienes fe para no ser sanado? Y cuando él le dice eso, le hizo entender que la fe no tiene que ver con si crees que Dios te puede curar o no. No, o sea, él puede. Nadie duda de su poder. Nadie duda de su poder, de lo que puede hacer. Pero la fe es saber que Dios te sigue amando y que tú vas a seguir confiando en Él y que vas a seguir siendo fiel a lo que Él es, a pesar de que no te cure. Esa es fe de verdad. A pesar de que no pase lo que tú quieres, entonces ahí es donde se siente que realmente tienes fe. No sé si tiene sentido. Todo esto para decir, los problemas de salud mental muchas veces necesitan ayuda terapéutica, necesitan ayuda médica, que yo en lo personal afortunadamente nunca he necesitado medicina como tal, pero conozco gente que sí lo ha necesitado y que son, digámoslo así, y entre comillas, tomando medicina ya son, entre comillas, normales. ¿Por qué? Porque les faltaba esa sustancia, porque no ven las cosas de una manera y la gente que no lo padece le es muy difícil entenderlo, pero lo más triste es que son eh, muy, muy duros con la forma en la que hablan. También hay gente que me comentó que decían, es que yo sí me curé solamente orando y leyendo. Y yo firmemente, fielmente les creo. Yo estoy segura que sí pasó y me da mucho gusto que les haya pasado. Pero tampoco podemos suponer que entonces solo porque te pasó a ti de esa manera, entonces es la norma para todos. Es como, es como había, y que espero yo que ya se está quitando, pero había una creencia en la iglesia general que si te casas después de los 26 ya te estás quedando. Eso solamente es porque estás pensando que entonces la norma o lo normal o lo correcto, entre comillas, todo eso, es casarse 19, 20, 21, 22, luego regresando a la misión, porque si no, entonces algo estás haciendo mal, no tienes fe, no estás buscando, no estás haciendo lo que te toca, y es chistosamente un principio muy parecido. Solo porque crees que para ti funcionó, es muy cerrado de mente creer que entonces así debe pasarle a los demás.
este tema es bastante extenso y ni siquiera me metí a cosas que me pasaron a mí en específico. Pero creo que nada más lo puedo resumir en si te ha pasado, no te falta fe, te falta a veces descansar, te falta menos estrés, te falta superar ciertas cosas que no has podido superar, pero no te falta fe. Eso sí, si incrementas tu fe, si aprovechas esa oportunidad para incrementar tu fe, entonces te puede ayudar todavía más, pero no significa que te falta o que la fe no te pueda sacar de ahí, solamente no puedes esperar que solo la fe te saque allí creyendo en Dios. Tiene que ser fe que obra, buscar ayuda y buscar las cosas que necesitas. Y la otra es, si tú no lo padeces, lo mejor que puedes hacer, lo mejor, es demostrarle a la gente que sí lo padece que la amas y que ellos merecen ser amados a pesar de los padecimientos que tienen, porque, y lo comenté en un video, dije que es bastante difícil ser, um, más bien, es bastante difícil de por sí ya pasar pruebas que todos pasamos. Ahora imagínate pasarlas cuando al mismo tiempo no puedes vivir contigo mismo, que la verdad eso es lo que pasa cuando tu propio enemigo es tu mente. No hay forma de entenderlo hasta que lo pasas. Espero que no todos lo tengan que pasar. Pero si no lo entiendes, te toca por lo menos saber que necesitas tener más compasión que con una, ¿cómo podría decirlo? Necesitas tener más compasión entendiendo que no entiendes lo que esa persona está pasando y no lo que tú harías, porque no tiene que ver contigo el problema, tiene que ver con esa persona y lo que esa persona necesita. Y ya, Gracias, Diana. de esto yo podría hablar un montón, entonces párame, por favor. No, súper bien, te agradezco que hayas compartido algo tan personal y tu punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo. Me llama la atención porque el Señor nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no dice ama a los que te caigan bien, ama a los que piensen igual que tú, ama Sí, a los que vivan exactamente como tú vives. Es ama a los demás. sí, Y tú tuviste la clave, o sea, lo mejor que podemos hacer por alguien que está sufriendo cualquier problema emocional, digo, pero puede ser ansiedad, puede ser depresión, hay muchos problemas de este tipo que cada vez hay mayor conocimiento en la ciencia. Lo mejor que podemos hacer es amarlos. Y también estoy convencido de que por algo el Señor dice que el justo cae en Él, porque Él nos va a juzgar conociéndonos perfectamente en nuestros pensamientos, sentimientos, etcétera. Por eso no podemos jugarnos entre nosotros, porque al final no hay manera de yo saber qué es lo que esa persona está viviendo. sí. Y no puedo verlo desde mi perspectiva, porque probablemente si yo estuviera cargando la cruz que él está cargando, yo ya me hubiera rendido mucho antes. Entonces, creo que esas son dos claves y nos quedan como una gran enseñanza, el no juzgar a los demás, no podemos hacerlo, y el obviamente el amar a los demás, y sería la mejor solución que podamos hacer o el mejor apoyo cuando sepamos de alguien que esté viviendo alguno de estos padecimientos. Ahora, Diana, nos queda, digo, ya estamos encima del tiempo, pero no importa, la charla es súper amena contigo. Sí. Nada más me gustaría que entráramos en el tema de lo que estás haciendo ahorita. O sea, al final Uh-huh. terminaste tu carrera, te casaste, has hecho tu vida, lidiaste con la ansiedad y has sabido superarla. Y hoy en día, yo por lo menos sé que tienes tu canal y que influyes en miles de personas a través de él, y te conozco por el programa de The Lamb of God o el programa del Cordero de Dios que muy profesionalmente tradujiste y que has presentado y se vas a presentar Gracias. nuevamente este año. Platícame un poco ya de tu vida como música y qué es lo que estás haciendo para que los demás te conozcan un poquito mejor. Ok, bueno, espero que hayan llegado hasta aquí porque ya hablé mucho, pero por si sí, por si llegaron hasta acá, yo conocí el programa del Cordero de Dios, Lamb of God en inglés, Cordero de Dios en español, en 2018. Desde ese entonces decidí que tenía algún día que ponerlo y traducirlo. Eh, um, Afortunadamente pasó, 5 años después, pero pasó. Fue una presentación muy linda.
hubo mucha gente, entre ellos Jesús y su hijo. Um, este programa me ayudó no solamente a solidi, solid, solidificar, no me acuerdo cómo se dice esa palabra, qué pena, pero Yo creo, me suena así, solidificar me suena, pero bueno, probablemente sí, podría estar reafianzar sí, o reafianzar reafirmar. Ujú. sí, ese programa me ayudó a reafianzar mis conocimientos en la traducción musical. Yo ya tenía años haciéndolo, la verdad, más por hobby, pero poquito a poquito me fueron llegando como ciertas peticiones. Nada como muy grande, tal vez lo más grande que he hecho hasta ahorita, o lo más gigante, tal vez, no, no necesariamente grande, pero gigante que he hecho es precisamente el Cordero de Dios. Y eh, pues mi meta principal con todo lo que hago de música es hacer música inspiradora en español. Eso últimamente se traduce a precisamente traducir música que ya existe en inglés, que muchos son himnos que de por sí ya amamos, como, como el programa El Cordero de Dios, que sé que no mucha gente lo conoce, pero necesitan conocerlo porque la verdad, si un programa me ha Maravilloso. acercado a El Salvador, es ese, de manera muy directa, muy al punto y me atraviesa el corazón siempre que incluso lo escucho nada más. Eh, y creo que vale la pena que se conozca. Pero también he traducido himnos, traduje y publiqué hace poquito el himno de, bueno, Consider the Lilies, y yo le puse como título Contempla los lirios. Y está la traducción publicada en YouTube. Y hago varios detalles así. Y también estoy ahorita por sacar música con Ali Gardner, no sé si la conoces, es una chica que, ella dice, la güera que canta en español, ella solita, así se llama, se nombra ella solita. Entonces queremos sacar música inspiradora en español precisamente pues para compartir música que sentimos que no tenemos como música que nos pertenezca como miembros de la iglesia en español, porque en inglés hay muchísima, pero en español todavía nos falta mucho, entonces estamos Sí, yo tratando de recuerdo, sacar. nada más haciendo un paréntesis de lo que dices, creo que es una súper labor. Yo recuerdo cuando yo me fui a la misión, la mayoría de los cassettes que podías conseguir o discos que podías conseguir de música de la iglesia eran en inglés. Había por Ujú. ahí unos pequeños esfuerzos precisamente de Manuel Otón con la maestra Rojas, con Adrián Ramírez, que Sí, grabaron 2 o 3 discos en español, pero discos. no había mucho. Sí, sí. Este, y quiero nada más hacer el comentario, es muy difícil traducir la música, es más difícil que traducir un texto. Yo Sí, lo sí, viví sí, porque sí. había un programa navideño de Janis Cap Perry Ujú. y yo lo compré una vez que vine a Utah y fui a mi estaca y lo dije, lo voy a poner. Y entonces pues solamente tuve que hacer la traducción y es difícil porque no puedes hacerlo literal, o sea, tienes que entender qué está diciendo el autor en Sí, inglés y luego encontrar las palabras para medio acomodarla con la música y la rítmica y todo. sí, Entonces, para música necesitas saber los dos idiomas y necesitas saber música sí, sí, y tienes definitivamente. que tener mucha sensibilidad porque lo que traduces no son palabras, lo que traduces son ideas. Ujú. Entonces, hiciste un gran trabajo con el Cordero de Dios. Muchas gracias. Yo ese programa lo había presentado ya un par de veces en otros grupos, me encanta, Ujú. lo he cantado y lo he tocado en el trombón, Ujú. pero cuando lo estábamos presentando en español es diferente, Sí, porque por mucho que domines otro idioma, cuando siento yo que el espíritu te toca más fácil, cuando es en tu propio idioma. Entonces, yo quiero sí, reconocer mucho la labor que estás haciendo, Diana, porque muchas a través de gracias. tus videos, a través de tu canal, de tus traducciones, de todo ese tiempo que dedicas, estás logrando que más personas puedan sentir el espíritu gracias a la música, gracias a tu esfuerzo en su propio idioma. Y eso es súper valioso. Muchas gracias. Gracias, de veras, te lo agradezco bastante. Em, ay, ay, ay. Yo caigo mucho en el pensar que no estoy haciendo suficiente. Ah, muchísimo, no debería. Es algo que tengo que mejorar por mí misma,
darme descansos cuando los merezco también. Y también por ser capaz de ver lo que sí he podido hacer. Así es que de veras te lo agradezco mucho que lo menciones. Algo que me ha ayudado mucho a centrarme y hacer esto de la mejor manera posible, siento que es simplemente recordar por quién lo hago, y te voy a decir que la verdad lo hago por dos razones. Una es por mi amor al Señor, mi gran amor al Señor y toda la deuda que le tengo. Y la otra, por mi amor a mi gente. Yo, yo amo mucho, mucho a mi comunidad latina, hispana. Los amo mucho. Y yo sé que no es algo de vida o muerte tener o no tener música en español, pero sí te hace la vida más bonita. Y, y yo quiero ayudar en eso. Quiero que tengamos música que valga la pena, cosas que nos dé orgullo saber que son nuestras y que nos acercan más al Salvador. Yeah. Gracias, Diana. Y como te dije, estás haciendo un gran trabajo. Yo creo que es de tu propia naturaleza eso de sentir, ay, podría hacer más y podría, pero al final el Señor reconoce nuestros esfuerzos y yo siempre lo he dicho, porque en ocasiones, pues para mí, por ejemplo, es pesado encontrar las entrevistas y programar el tiempo y, por ejemplo, Sí, ahorita antes de la entrevista tuve detalles técnicos y alguien sí. me dice, oye, ¿has ganado algo con eso? Le digo, pues dinero no, de hecho me cuesta a mí, tengo que pagar algo del equipo y todo, pero cuando alguien se acerca y me dice, oye, gracias porque esta entrevista me ayudó, esta persona me inspiró, esto que dijo me llegó, Qué bonito. entonces digo, ahí valió la pena. O sea, una sola persona que influyamos en su vida y que le ayudemos a través de lo que hacemos, en tu caso a través de la música, en este caso a través de las entrevistas, por lo menos para mí, vale la pena. Quiero finalizar esta entrevista, Diana, que ha sido una velada muy agradable platicar contigo y conocerte un poquito más. Gracias. Si pudieras compartirnos, y esta pregunta es difícil porque en ocasiones nosotros mismos no sentimos que podamos hacerlo o que merezcamos hacerlo, pero quisiera pedirte que nos compartas un consejo de vida. Para aquellos que nos están escuchando o que escuchen esta grabación más adelante, ¿qué consejo les darías para que puedan tener vidas más plenas, para que puedan tener vidas más felices? Esa es muy buena pregunta. Um, Dentro de todo esto que estoy tratando de hacer y lograr y alcanzar y ver realizado y todo, eh, siento que el Señor me ha traído los pies a la tierra muchas veces, pero la verdad, te voy a ser sincera, siento que apenas este año algo me hizo clic que espero que se quede conmigo toda la vida. Hablando con unas amigas precisamente de la felicidad. Eh, una de ellas hizo una pregunta que ya ni me acuerdo qué pregunta era, pero esa pregunta nos llevó a una plática en la que a mí me hizo concluir que hay 5 cosas en mi vida que me hacen feliz. La primera es mi familia, y eso tiene que ver con familia de sangre, mi esposo y más familia que yo escogí, que son amigos de veras, que son familia. La Ujú. segunda es, no están en orden de importancia, simplemente son estas. La segunda es mi relación con Dios, que tiene que ver con tanto los convenios que he hecho con Él, eh, el adorarle, el platicar con Él, sentir que estoy conversando con Él, me hace muy feliz. La tercera es jugar juegos de mesa, lo amo con pasión y locura. La cuarta es leer, me gusta mucho leer y afortunadamente hace poco retomé el hábito y estoy la verdad muy feliz por eso. Y la quinta es crear cosas. Me pone muy feliz crear
una nueva canción, crear un video, crear un guión, crear una nueva traducción, hacer una nueva traducción, uy, me pone muy feliz. Y me di cuenta que no importe, más bien que yo debo llegar, bueno, siento que estoy llegando ahí ya, pero tengo que llegar a la mentalidad de no importa hasta dónde lleguen todos mis esfuerzos, que sí, la verdad, Dios sabe que lo estoy dando todo lo que puedo, pero lo más importante en esta vida y por la razón por la que Dios nos creó es para ser felices. Entonces, si yo me doy cuenta, estas 5 cosas que acabo de mencionar son chiquitas, son posibles incluso de ser todos los días si yo pudiera. Y me di cuenta que si yo tengo estas 5 cosas en mi vida, voy a ser muy feliz y no necesito nada más. No necesito el reconocimiento de alguien, no necesito que me digan que hice un buen trabajo, no necesito tal y cual cosa, no necesito el éxito que se ve de cierta manera, porque al final eso es muy bonito, te trae satisfacción personal, pero no necesariamente es el perdón, es la fuente de tu felicidad. Entonces, creo que yo invitaría a que hagan una introspección muy personal de qué son las cosas que realmente te hacen felices, o les hacen felices, perdón, y no dejarlas, que seguramente por allí va a estar Dios y su familia, para empezar. Entonces, no las dejen. Si esas son las cosas que realmente les hacen felices, no las dejen. No importa lo demás, no importa si incluso, de la verdad, yo lo he pensado también porque haciendo contenido en línea me he dado cuenta que mucha gente realmente no nos quiere solo por el hecho de ser miembros de la iglesia. De veras, o sea, sienten hostilidad y resentimiento hacia nosotros solo por lo que creemos. Y yo he pensado, incluso si llegara un punto en el que de plano todo el mundo nos odia, si yo tengo estas 5 cosas, voy a ser súper feliz toda mi vida. Y ahí es donde tenemos que ver qué cosas realmente me hacen feliz y no qué cosas creo que me van a hacer feliz. Creo que eso es muy, muy diferente. Y no olvidar que una de esas tiene que ser Dios. No porque es, entre comillas, obligatorio, sino porque Él es la fuente de la felicidad. Cualquier momento en el que no sepas siquiera qué quieres hacer o qué te hace feliz, Él incluso eso te puede ayudar. Entonces, no lo dejes, por favor. Y ya. Te agradezco mucho, Diana. Muy buen consejo. Creo que voy a tener que regresar y verlo con calma y analizarlo para encontrar mis propias cosas que me hacen feliz. Digo, a ver, no me las aprendí todas, pero dijiste familia, dijiste Dios, dijiste los juegos de mesa, dijiste Bueno, a crear mí, cosas y se me olvidó una. sí. Sí, dilo por eso, pero se me olvidó Okay. una. O sea, dijiste Ah, familia, Dios, los juegos de mesa, crear crear cosas y cosas. leer. Y leer, leer. Leer, leer. Y fíjate, me gusta mucho también los juegos de mesa, me gusta leer. Este, pero es cierto, cada uno encontrar, por ejemplo, a mi esposa le encanta hacer hiking, le encanta salir pues, a ir a la playa, salir al bosque, y yo soy ratón o sea, yo soy de ratonera, yo feliz llego a mi casa, me encierro y no me levanten. Pues tenemos que buscar ese equilibrio y de repente Sí. tengo que salir con ella porque yo sé que para ella es importante y a mí me hace Sí, feliz sí, sí. verla feliz, entonces, y ella se sienta conmigo a ver la tele, porque sabe que a mí eso me hace feliz. Pues bueno, te agradezco mucho, Gracias. fue una super charla, he aprendido muchísimo, he aprendido a conocerte más y de por sí ya te veía con respeto, ahora te veo con mucho más respeto a pesar de tu corta edad, tienes mucho que enseñarnos, te agradezco que te hayas destinado este tiempo y esperemos que este junio porque ahorita ya estás terminando con las audiciones, que sea un éxito como lo fue el año pasado, el programa El Cordero de Dios. Y Gracias. amigos, gracias por acompañarnos en esta noche. Esta fue Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. Y hoy estuvo con nosotros Diana Angulo. Hasta la próxima. Bye. Listo, ya se está cerrando la,